Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Hola, mi nombre es Hace Stone. A los 28 años, soy el director ejecutivo de una importante empresa en los Estados Unidos, donde las luces de la ciudad nunca se apagan y se firman acuerdos millonarios a diario. La gente me mira y ve a un hombre fuerte y seguro de sí mismo, vestido con un traje impecable y con una mirada penetrante. Aplauden, llamándome inspirador, un ganador. Pero si me preguntas sobre mi infancia, solo esbozaría una leve sonrisa, porque detrás de esta fachada glamurosa hay una historia que rara vez comparto. Es un viaje envuelto en oscuridad, donde crecí en una casa a la que nunca pertenecí de verdad. Nací en una pequeña casa suburbana donde las paredes grises y una atmósfera fría lo envolvían todo. Mi padre, Paul Stone, el hombre al que una vez llamé papá con toda la inocencia de un niño, nunca me miró con amor. Para él, yo no era más que una carga, una presencia no deseada que se vio obligado a criar. Cada vez que intentaba llamar su atención, ya fuera trayendo a casa un dibujo garabateado del jardín de infancia o contando una historia con mi voz infantil, él apenas me miraba, soltaba un gruñido despectivo y se daba la vuelta. No me molestes, decía, con una voz tan fría como el hielo. Esas simples palabras cortaban como un cuchillo, rebanando mi tierno corazón, dejando cicatrices que no reconocería hasta mucho más tarde. Pero una vez hubo una luz en esa oscuridad. Mi madre. Era una mujer dulce con una sonrisa tan cálida como la luz del sol en pleno invierno. Cada noche, cuando mi padre dormía o estaba ocupado con el trabajo, me tomaba en sus brazos, acariciaba suavemente mi cabello desordenado y susurraba, «Hace, eres mi orgullo». Esas palabras eran como una melodía relajante, aliviando las heridas dejadas por las frías escaleras de mi padre. Me contaba cuentos de hadas sobre caballeros que vencían la oscuridad para encontrar la luz. Acurrucado en sus brazos, sintiendo su calor, creía que mientras la tuviera a ella, no tenía nada que temer. Pero esa felicidad era tan frágil como un sueño. Cuando tenía 6 años, mi madre dio a luz a mi hermano menor, Dylan. Era un bebé diminuto con grandes ojos redondos y un llanto que perforaba la noche. Amaba a Dylan. Amaba la forma en que agarraba mi dedo con su manita. Pero después de dar a luz, la salud de mi madre se deterioró visiblemente. Se volvió frágil, sus ojos hundidos, su sonrisa se desvanecía. Todavía recuerdo esos últimos días en que yacía en una cama de hospital. Su voz débil, pero todavía llamándome. Hace, pase lo que pase, tienes que ser fuerte. Asentí, con las lágrimas corriendo por mi rostro, sin darme cuenta de que sería la última vez que oiría su voz. Falleció cuando yo tenía solo 7 años, dejándome solo en una casa ahora llena únicamente del sonido del viento que se colaba por las rendijas de las puertas. Esa casa, ya fría, se convirtió en una tumba de soledad. En lugar de acercarse a mí para compartir nuestro dolor, mi padre pareció alejarme aún más. Me convertí en una sombra en mi propia casa, un niño silencioso que se retiraba a un rincón, aferrándose a la foto enmarcada de mi madre en busca del calor que había perdido. Me sentaba durante horas mirando su sonrisa radiante en la imagen, preguntándome si había hecho algo mal para que me dejaran atrás de esta manera. Unos años más tarde, cuando tenía 10 años, mi padre se volvió a casar. La mujer que entró en nuestra casa lucía una dulce sonrisa, pero rápidamente me di cuenta de que era solo una máscara. Mi madrastra nunca me vio como su hijo. Para ella, yo era un inconveniente. Un niño que no pertenecía al mundo perfecto que quería crear. Nunca me llamó por mi nombre, solo oye o ese niño. Oye, tráeme un poco de agua, ordenaba en un tono frío mientras acariciaba el cabello de Dylan. Obedecía en silencio, no por miedo, sino porque no sabía qué más hacer. Pero Dylan, mi hermano pequeño, era diferente. Era el niño dorado de mi padre, y mi madrastra lo sabía. Lo malcrió excesivamente, como si eso solidificara su lugar en la familia. Colmó a Dylan de ropa nueva, juguetes caros y elogios constantes frente a mi padre. Dylan es tan inteligente, exclamaba cada vez que traía a casa una nota promedio. Mi precioso niño, decía, abrazándolo con fuerza mientras yo estaba en un rincón mirando mis zapatos gastados. Mi padre, atrapado en este favoritismo, volcó todo su afecto en Dylan. Lo abrazaba,
se jactaba de él ante los vecinos, llamándolo el orgullo de la familia. Cada vez que Dylan hacía algo, por pequeño que fuera, como dibujar o patear una pelota hacia la portería, la casa estallaba en aplausos y elogios. ¿Y yo? Solo recibía miradas despectivas, recados que hacer o, peor aún, palabras que cortaban como cuchillas. Siempre eres un inútil, gritó mi padre una vez cuando dejé caer un vaso de agua en la cocina. No me avergüences, dijo cuando traje a casa una A en lugar de una I. Esas palabras, repetidas una y otra vez, eran como martillazos en mi autoestima, haciéndome creer que realmente no valía nada. Mi madrastra, con su astucia, empeoró aún más las cosas. Me asignaba tareas interminables, limpiar la casa, lavar los platos, ordenar las habitaciones, mientras Dylan jugaba con sus juguetes nuevos y relucientes. Jace, ¿por qué eres tan lento? Mira a Dylan. Tan rápido e inteligente. Sus comparaciones, ya fueran suaves o duras, eran como sal frotada en mis heridas. Una vez, la oí susurrarle a mi padre, Jace probablemente nunca llegará a nada. Menos mal que tenemos a Dylan, o esta familia sería una desgracia. Me quedé detrás de la puerta, apretando los puños, tragándome las lágrimas para no llorar. Me acostumbré a que me ignoraran. Aprendí a sentarme en silencio en un rincón, escuchando la risa de Dylan y los elogios de mis padres. Aprendí a ocultar mi tristeza, a derramar lágrimas solo cuando nadie podía verme. Cada noche, me acostaba en mi vieja y chirriante cama en una habitación estrecha, mirando el techo agrietado, aferrándome a la foto de mi madre como un tesoro. Mamá, ¿qué debo hacer?, susurraba, pero solo el silencio respondía. Anhelaba amor, un abrazo, una palabra de aliento, pero todo lo que tenía era una soledad tan fría como mi propia sombra. Una vez, intenté hacer feliz a mi padre. Recuerdo ese día claramente. Pasé una semana entera dibujando un retrato de nuestra familia, mi padre, mi madrastra, Dylan y yo, de pie juntos bajo un cielo soleado. Nerviosamente, se lo mostré, esperando que sonriera o me diera una palmada en el hombro como hacía con Dylan. Pero él solo lo miró y espetó: tienes demasiado tiempo libre para desperdiciarlo en estas tonterías. Ve a hacer algo útil. Mi madrastra sonrió con aire de suficiencia, y Dylan solo me miró con un fugaz atisbo de lástima, pero no dijo nada. El dibujo cayó al suelo, con los bordes arrugados, y sentí que mi corazón se rompía. Corrí a mi habitación, rompí el dibujo en pedazos, con las lágrimas corriendo por mi cara. Desde ese día, nunca más intenté hacer feliz a mi padre. Esos años, viví como una sombra en mi propia casa. Hacía todo lo que mi madrastra pedía para evitar sus regaños. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. ¿Por qué eres tan lento?, gritaba mientras yo fregaba el suelo. No puedes hacer nada bien, añadía mi padre, con voz pesada. No entiendo ni por qué estás aquí. Esas palabras se grabaron en mi mente como cicatrices que nunca sanarían. Empecé a creer que era realmente un inútil, indigno de amor. Pero en el fondo, me aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Cada noche, sosteniendo la foto de mi madre, recordaba sus palabras: eres mi orgullo. Esas palabras eran una llama débil, pero suficiente para evitar que me quebrara. Me dije a mí mismo que un día demostraría que no era una carga, que no era un indeseado. Me levantaría, dejaría esta casa fría y encontraría un lugar al que perteneciera. Mi infancia fue una larga cadena de días solitarios en los que anhelaba amor pero solo recibía indiferencia y palabras duras. No sabía entonces que esos años eran solo el comienzo de un viaje más largo y doloroso, lleno de desafíos. Pero fue en esa oscuridad donde aprendí la resiliencia, aprendí a aferrarme a la esperanza, por muy frágil que fuera. Y mi historia, la historia de un niño olvidado, apenas comenzaba. A los 22 años, de pie en las puertas de la universidad, con mi título con honores en la mano, me sentía lleno de una mezcla de orgullo y anhelo. 4 años de estudio incesante, noches sin dormir, empollar y superar la presión se habían cristalizado en este pedazo de papel. La prueba de que no era el chico inútil que mi padre una vez me llamó. Lo había logrado a pesar de las miradas despectivas, las palabras duras y la casa fría en la que crecí. Pensé que hoy, el día de la graduación, sería el día en que finalmente sería visto, aunque fuera un poco, como parte de la familia. Estaba equivocado. La fiesta de graduación se celebró en casa,
con largas mesas cubiertas de manteles blancos y el aire denso con el aroma de la comida. Los parientes se reunieron, sus risas y charlas llenaban el espacio, las copas de vino brillando bajo las luces. Me quedé en un rincón con un traje alquilado ligeramente ajustado, sosteniendo un vaso de refresco en lugar de vino, tratando de integrarme en el ambiente festivo. Pero en el fondo, estaba esperando. Esperando una mirada de mi padre, una palabra de elogio, incluso solo un asentimiento. Solo una vez, quería oírle decir, Jace, lo hiciste bien. Pero esa esperanza se hizo añicos rápidamente. Mi padre, con el rostro enrojecido por el vino, se levantó a mitad de la fiesta, con una mano aplaudiendo el hombro de Dylan, mi hermano menor, con los ojos radiantes de orgullo. Este es el verdadero orgullo de nuestra familia, declaró, su voz retumbando como un trueno, atrayendo la atención de todos. Dylan, con solo 19 años, se quedó allí con una sonrisa tímida, mientras que mi madrastra, con su sonrisa empalagosa, intervino, Dylan acaba de sacar una A en matemáticas. ¿Sabían todos que él es realmente la estrella de esta casa? La sala estalló en un aplauso entusiasta, un coro que celebraba a mi hermano pequeño, a quien una vez amé, pero que ahora proyectaba una sombra que me eclipsaba. Me senté al final de la mesa, con el vaso de refresco frío en la mano, sintiendo como si el mundo se estuviera encogiendo, dejándome como una mota de polvo olvidada. Los parientes aplaudían y reían, haciendo eco de las palabras de mi padre y mi madrastra, pero capté algunas miradas de lástima dirigidas hacia mí. La tía Mary, la única que alguna vez me mostró amabilidad, le susurró a alguien cercano, «Pobre chico». Pero rápidamente se calló, no queriendo perturbar el alegre ambiente de la fiesta. Forcé una sonrisa, levantando mi vaso para integrarme. Pero por dentro, una tormenta de vergüenza y soledad me asolaba. Estaba acostumbrado a que me ignoraran. Estaba acostumbrado a que Dylan fuera el centro de atención mientras yo permanecía como una sombra tenue. Pero hoy, todavía había esperado, aunque fuera un poco, que mi padre me viera de manera diferente. Había aprendido a ocultar mi dolor, a sonreír, incluso mientras mi corazón sangraba. Pero en el fondo, seguía siendo el niño que se aferraba a la foto de su madre, anhelando un día en que fuera amado. Y justo cuando pensaba que podía soportar un momento más de ser ignorado, una verdad devastadora se derrumbó, destrozando todo lo que creía saber sobre mí mismo. Mi padre se levantó de nuevo, pero esta vez la sonrisa en su rostro había desaparecido, reemplazada por una máscara fría e inexpresiva. La sala se quedó en silencio, como si todos sintieran que algo se avecinaba. Me miró directamente, su mirada afilada como una cuchilla, y dijo con una voz baja y clara, Jace, con motivo de tu graduación, quiero decirte la verdad. No soy tu verdadero padre. A partir de ahora, estás por tu cuenta. El tiempo pareció detenerse. La habitación cayó en un silencio sepulcral, con solo el sonido de mi respiración entrecortada resonando en mi cabeza. Mi corazón dolía como si lo estuvieran aplastando, dejándome sin poder respirar. Esas palabras, como un solo golpe brutal, cortaron el último hilo que me conectaba con el hombre al que había llamado padre durante 22 años. Lo miré fijamente, esperando que fuera solo un arrebato de borracho, esperando que se riera y dijera que era una broma. Pero no, sus ojos eran fríos, desprovistos de remordimiento, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Luego, como para profundizar la crueldad, se agachó y sacó una vieja y maltratada maleta de debajo de la mesa. Con un movimiento rápido, la arrojó al suelo. La tapa se abrió de golpe y los recuerdos ligados a mi madre y a mí se derramaron por el suelo, la foto enmarcada de nosotros, el juguete de madera que ella me había hecho y su cuaderno a medio escribir lleno de sus sueños garabateados para mí. Yacían allí como los pedazos rotos de una vida pisoteada sin piedad. Me arrodillé, mis manos temblorosas recogiendo el marco roto. El cristal estaba agrietado, pero la sonrisa de mi madre permanecía tan dulce y cálida como siempre. Mis lágrimas empañaron su imagen. En ese momento, todos los recuerdos de la infancia volvieron a inundarme, las noches solitarias aferrado a esta foto, las duras palabras de mi padre, la indiferencia de mi madrastra y el favoritismo hacia Dylan. Todo se repitió como una película en cámara lenta. Y ahora, incluso el último fragmento del recuerdo de mi madre había sido arrojado al suelo como si no tuviera valor. Levanté la vista y encontré la mirada de mi madrastra. Se quedó quieta, con los labios curvados en una fría sonrisa, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo.
Ninguna protesta, ningún rastro de culpa. Simplemente me miró como si yo fuera un extraño que no merecía su preocupación. Dylan, sentado a su lado, bajó la cabeza, sus ojos una mezcla de lástima y un leve desprecio. No dijo nada, pero esa mirada fue suficiente para decírmelo, incluso Dylan, el hermano que una vez amé, no me veía como familia. La sala permaneció en silencio, rota solo por débiles susurros de los parientes. Dios mío, ¿cómo pueden hacerle eso al chico delante de todos?, murmuró una tía lejana, pero su voz se desvaneció rápidamente en el aire pesado. Nadie me defendió. Nadie se atrevió a enfrentarse a mi padre. Simplemente miraron con lástima, luego se dieron la vuelta como si mi existencia fuera un inconveniente. Apreté el marco de la foto contra mi pecho y me levanté, luchando por contener las lágrimas. No quería que me vieran débil. No quería que pensaran que estaba derrotado. Pero por dentro, todo se derrumbaba. El hombre al que había llamado padre durante 22 años acababa de declarar que no era su hijo. La casa en la que crecí, por fría y dura que fuera, ya no era mía. Me sentí desarraigado, a la deriva en un vacío frío y vacío, inseguro de quién era o a dónde iría. Salí de la habitación, llevando la maleta llena de los pedazos rotos de mis recuerdos. El sonido de la risa de la fiesta se desvaneció detrás de mí, pero el dolor en mi corazón no lo hizo. Me quedé en el patio bajo un cielo nocturno negro como el carbón, sintiendo como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. El viento frío cortaba mi delgado traje, pero ese frío no era nada comparado con el hielo en mi corazón. Caminé, sin saber a dónde iba. Mis pies pesados se arrastraban por el camino que salía del vecindario familiar. Cada paso era un nuevo corte en mi ya roto corazón. No tenía un hogar al que volver, nadie a quien llamar familia. Solo estaba yo, la maleta y un dolor que me seguía como un compañero no invitado. La noche me envolvió, las tenues luces de la calle proyectando sombras en mi rostro, reflejando mis ojos rojos e hinchados. Sin embargo, estaba decidido a no dejar caer las lágrimas. Había llorado demasiado en esos años solitarios, y ahora me decía a mí mismo que tenía que ser fuerte. Vagué hasta una vieja estación de autobuses donde filas de autobuses desgastados se erigían bajo luces de neón parpadeantes. La lluvia comenzó a caer, gotas frías se filtraban en mi chaqueta. Me acurruqué bajo un pequeño toldo, agarrando la maleta con fuerza para proteger los recuerdos de mi madre de mojarse. La lluvia arreció, su repiqueteo mezclándose con mis suspiros. Me senté allí temblando, sintiéndome como un paria, abandonado por el mundo. Las preguntas daban vueltas sin cesar en mi mente. ¿A dónde voy ahora? ¿Quién soy? ¿Y si él no es mi verdadero padre, quién es? Incliné la cabeza, agarrando el marco de la foto de mi madre, y susurré, «Mamá, ¿qué hago ahora?» En ese momento, una figura emergió a través de la lluvia. Un conductor de autobús de mediana edad con un abrigo gastado se me acercó. Su rostro estaba curtido, sus ojos profundos como si hubieran visto demasiado de la vida. Se detuvo y me miró fijamente, su mirada inquebrantable. Levanté la vista, cauteloso, con el corazón acelerado. ¿Eres Haze Stone?, preguntó, su voz baja y deliberada, cada palabra cuidadosamente elegida. Fruncí el ceño, retrocediendo, agarrando la maleta con más fuerza. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, mi voz temblorosa, inseguro de si era el miedo o el agotamiento lo que me hacía desconfiar. El hombre no respondió de inmediato. Sacó en silencio un viejo sobresellado de su abrigo, su papel amarillento por el tiempo. Me lo entregó, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Se me encargó darte esto el día de tu graduación. Solo soy el mensajero. Mis manos temblorosas tomaron el sobre. En su anverso, con una escritura inclinada, temblorosa, pero extrañamente hermosa, estaban las palabras, para mi hijo. Mi corazón se detuvo. Miré al conductor, esperando más explicaciones, pero él solo asintió, luego se dio la vuelta y desapareció en la lluvia como un fantasma. Me quedé allí solo bajo el pequeño toldo, sosteniendo el sobre mientras una tormenta de emociones surgía dentro de mí. Abrí el sobre con cuidado de no dañar su contenido. Dentro había una sola hoja de papel llena de palabras temblorosas y sentidas escritas a mano. El escritor afirmaba ser mi verdadero padre. Escribió que nunca había dejado de buscarme,
que había sido apartado de mi vida por fuerzas fuera de su control. Explicó que había confiado esta carta a alguien para que me la entregara el día de mi graduación, el día que creía que sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar la verdad. Leí y releí la carta, cada palabra grabándose en mi corazón. Hijo mío, nunca he dejado de pensar en ti. Cada día he vivido con el dolor de no estar a tu lado. Pero creo que no importa cuán cruel sea el mundo contigo, encontrarás tu propio camino. Si algún día quieres conocerme, ven a esta dirección. Al final de la carta, borrosa por la tinta descolorida, había una dirección clara. Apreté el papel con fuerza, mi corazón dividido entre la duda y la esperanza. ¿Podría alguien realmente haber estado buscándome durante 22 años? ¿O era esto solo otro truco cruel, otra forma del mundo de burlarse de mí? Si era mi padre, ¿por qué había dejado que soportara tantos años de soledad y vergüenza? Metí la carta en mi chaqueta, sosteniéndola como un salvavidas en una tormenta furiosa. A pesar de la ira, el dolor y la duda, una pequeña chispa de esperanza parpadeó en lo profundo de mí. No sabía quién era este hombre o si sus palabras eran ciertas. Pero esa carta, con su escritura temblorosa, fue lo primero en años que me hizo sentir que podría no estar completamente abandonado. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Me levanté, agarrando la maleta, y caminé hacia la noche. Esa carta se convirtió en una paradoja atormentadora, la prueba de una paternidad robada y una pregunta sobre una verdad enterrada durante 22 años. No sabía a dónde iba, pero sabía que aunque el mundo me diera la espalda, no me dejaría caer. No ahora. No después de todo lo que había pasado. En los días que siguieron, me lancé a la rutina de la supervivencia como una forma de escapar del dolor. La carta del hombre que decía ser mi verdadero padre estaba doblada en mi bolsillo, pero no estaba listo para enfrentarla. Mi corazón estaba dividido entre el anhelo de la verdad y una amarga duda. Si realmente es mi padre, ¿por qué me dejó crecer tan solo? ¿Por qué no vino antes? Esas preguntas me atormentaban, robándome el sueño noche tras noche. Pero, sobre todo, quería demostrar que podía valerme por mí mismo, que no necesitaba la piedad de nadie, ni siquiera de un padre que nunca había conocido. Durante el día, deambulaba por la ciudad, llamando a las puertas de las empresas con un currículum arrugado en la mano. Una y otra vez, me enfrenté a fríos rechazos. Sin experiencia. No te necesitamos, decían, con sus ojos indiferentes, como si yo fuera invisible. Algunos lugares me contrataron, pero solo para trabajos agotadores: transportar, limpiar o lavar coches por salarios tan exiguos que apenas cubrían el alquiler. Apreté los dientes y trabajé, incluso cuando mis manos sangraban, incluso cuando me dolía la espalda después de largos turnos. Cada moneda que ganaba, por pequeña que fuera, era la prueba de que no era la persona inútil que Paul me había llamado. Por la noche, regresaba a un apartamento destartalado en una zona barata de la ciudad. Las paredes estaban agrietadas. El techo goteaba con un goteo constante. Y el aire apestaba a moho húmedo como si quisiera tragarme entero. La cama destartalada gemía con cada movimiento. Y los sonidos de las discusiones de los vecinos se filtraban a través de las delgadas paredes. Una triste banda sonora para mi vida. Apreté el marco de la foto de mi madre, mis dedos trazando su sonrisa desvanecida, y agarré la carta como si fuera mi último ancla a la esperanza. Algunas noches, bajo el tenue brillo de una bombilla amarilla, releía la carta, buscando en sus palabras temblorosas una razón para creer que no estaba completamente abandonado. Pero la duda siempre regresaba. ¿Es esta la verdad o solo otra ilusión? En esos días desesperados, estaba dividido entre dos versiones de mí mismo. Una parte quería independencia para demostrar que no necesitaba a nadie, que podía construir una vida desde las cenizas. La otra parte anhelaba respuestas, la verdad detrás de mis años solitarios, las frías miradas de Paul y el favoritismo hacia Dylan. La carta era una pequeña llama, que me calentaba pero también me quemaba. Temía que buscar a este hombre solo trajera otra herida, pero tampoco podía vivir para siempre con la pregunta, ¿quién soy realmente? Finalmente, sin nada que perder, decidí seguir la dirección de la carta. No para rogar, no para buscar refugio, sino para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Me paré frente a una casa bien cuidada en los suburbios, lejos de mi barrio deteriorado. Árboles verdes y frondosos, paredes pintadas de blanco y una puerta de madera pulida.
Todo pertenecía a un mundo que nunca había tocado. Respiré hondo, agarrando la maleta con los recuerdos de mi madre, y llamé. La puerta se abrió y apareció un hombre de mediana edad. Su cabello estaba veteado de gris, su rostro curtido, pero sus ojos contenían un profundo dolor de décadas. Me miró, sus ojos se abrieron como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, con voz temblorosa, susurró, «Soy Dennis, tu verdadero padre». Me quedé helado, mi mano apretando la maleta. En ese momento, quise creerle, lanzarme a sus brazos como un niño hambriento de amor. Pero entonces, una oleada de ira me subió, ahogándome. ¿Por qué estás aquí solo ahora? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? No lo dije, pero mis ojos debieron traicionarme porque me invitó a entrar en voz baja. Su voz pesada de tristeza. Entra, hijo. Te debo una explicación. En una cálida habitación llena del aroma a madera vieja y la suave luz de una chimenea, la verdad se reveló. Me dijo que él y mi madre se habían amado profundamente a pesar de sus diferentes orígenes. Él era mecánico de coches. Ella era hija de una familia rica y prestigiosa. Mis abuelos se opusieron ferozmente a su relación, llamándolo un don nadie de baja estofa, indigno de ella. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, la obligaron a casarse con un hombre más estable, Paul, mi padre adoptivo. Dennis intentó mantenerse cerca de ella, de mí, pero Paul lo bloqueó en todo momento, devolviendo sus regalos y amenazándolo. Acércate a nosotros de nuevo y te arruinaré. Con sus conexiones sociales, Paul difamó a Dennis, pintándolo como un fracasado a los ojos de todos, incluida mi madre. La voz de Dennis se quebró mientras sacaba una vieja caja de madera de un cajón llena de cartas sin enviar y pequeños regalos que me había comprado a lo largo de los años, un coche de juguete, un libro de imágenes, una pequeña bufanda de punto. Nunca te abandoné, dijo, su voz temblorosa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante 22 años, me mantuvieron alejado de ti. Cada día viví con la agonía de no poder protegerte. Me senté en silencio, con las lágrimas brotando, incapaz de contenerlas. Una tormenta de emociones encontradas se desató dentro de mí. Una parte de mí estaba furiosa, queriendo gritar, ¿por qué no te esforzaste más? ¿Por qué dejaste que creciera en la soledad, con insultos y desprecio? Pensé en las noches que me aferraba a la foto de mi madre, anhelando un abrazo, una palabra amable. Pensé en los días que Paul me llamó inútil. Las cenas frías donde yo era solo una sombra. Mi infancia, que debería haber estado llena de amor, fue robada por fuerzas que él no pudo superar. Esa verdad fue un cuchillo que cortó viejas cicatrices, dejándome sin aliento por el dolor. Pero entonces, al mirar a los ojos de Dennis, ojos llenos de dolor, arrepentimiento y amor no expresado, sentí un extraño calor. Por primera vez, supe que no había sido realmente abandonado. Las cosas que guardaba eran la prueba de que en la oscuridad de mi vida, alguien había estado pensando en mí, rezando en silencio por mi seguridad. Toqué la pequeña bufanda en la caja de madera, imaginando a mi madre y a él escogiéndola para mí, y mi corazón se derritió, dolido y aliviado a la vez. Quería culparlo, pero también quería abrazarlo para sentir que ya no estaba solo. Antes de irme, me quedé quieto, agarrando la maleta, mi voz temblorosa pero firme. Yo no sé cómo confiar en ti todavía, dije, mirándolo directamente a los ojos, buscando una chispa final en la tormenta de emociones. Esta verdad es demasiado grande, demasiado dolorosa. He vivido 22 años sin ti, solo con el recuerdo de mi madre. Necesito tiempo. Tiempo para entender, para aceptar. Pero te daré una oportunidad. No por ti, sino por mí, porque quiero saber quién soy realmente. Dennis me miró, las lágrimas caían en silencio, y asintió como si entendiera que eso era todo lo que podía ofrecer por ahora. Esa reunión se convirtió en un punto de inflexión. Empecé a entender las razones detrás de las tragedias que dieron forma a mi vida. Las cartas, los regalos y la voz ahogada de Dennis fueron las primeras piezas que llenaron el vacío en mi corazón. Del dolor, surgió una chispa de esperanza. No para borrar las cicatrices, sino para darme fuerzas para seguir adelante. Salí de esa casa llevando la verdad y una nueva resolución. No dejaría que mi pasado me definiera. Nunca. Las heridas de mi infancia todavía ardían dentro de mí. Pero conocer a Dennis, mi padre biológico,
plantó un nuevo ancla en mi corazón. No intentó atraerme a sus brazos ni hacer grandes promesas. Simplemente me miró, con sus ojos amables pero resueltos, y dijo algo que nunca olvidaré. Siempre estaré aquí cuando me necesites, pero no quiero quitarte la oportunidad de demostrar tu valía. Esas palabras fueron como una suave brisa. No lo suficiente como para calmar la tormenta dentro de mí, pero lo suficiente como para hacerme querer levantarme y seguir adelante. Me di cuenta de que, incluso con un padre real en algún lugar, todavía tenía que forjar mi propio camino. Gracias a la discreta presentación de Dennis, conseguí un trabajo en una empresa de renombre, pero en el escalón más bajo, como asistente de oficina encargado de tareas menores. Nadie allí sabía que yo era el hijo del gran jefe. Y no quería que lo supieran. Quería demostrar que podía valerme por mí mismo sin depender de nadie, ni siquiera del hombre que me había dado esa fatídica carta. Entré en la empresa con una camisa gastada, ardiendo de orgullo, aunque mis bolsillos solo contenían unas pocas monedas. Esos primeros días fueron agotadores. Contestaba teléfonos, hacía café, fotocopiaba documentos y hacía recados por toda la oficina. Los colegas me miraban, un joven con un título con honores, y se burlaban. Un graduado universitario haciendo fotocopias. ¡Qué desperdicio! Sus palabras picaban como sal en viejas heridas, haciendo eco de la fría voz de Paul. Siempre eres un inútil. Pero me quedé en silencio, apretando los dientes. Me dije a mí mismo, no soy un inútil. Lo demostraré. Cada pequeño fracaso en el trabajo se convirtió en una lección. Aprendí a presentar una idea de manera persuasiva, a negociar con clientes difíciles y a leer informes financieros hasta altas horas de la noche bajo luces tenues. Algunas noches, en mi apartamento destartalado, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, estudiaba documentos, preguntándome si tendría la fuerza para seguir adelante. Dennis me visitaba de vez en cuando, nunca se quedaba mucho tiempo, ofreciendo breves consejos. En los negocios, no se trata de ganar rápido. Se trata de saber cuándo esperar tu momento. Esas palabras simples y agudas fueron como una luz guía, evitando que perdiera el rumbo. Poco a poco, mi talento comenzó a brillar. Durante una reunión, propuse una idea audaz para optimizar las operaciones, lo que aumentó significativamente los ingresos de la empresa. Al principio, mis superiores me miraron con escepticismo, pero cuando llegaron los resultados, se dieron cuenta. No solo trabajé duro. Llevaba un fuego inquebrantable forjado en años de soledad y desdén. Mi capacidad de liderazgo, algo que nunca supe que tenía, comenzó a ganarme el respeto de colegas y subordinados. Dejaron de llamarme el chico de las fotocopias y empezaron a verme como alguien con visión. En pocos años, pasé de ser un chico expulsado con una maleta de recuerdos a un gerente de nivel medio. Cada ascenso era un paso fuera de la oscuridad de mi pasado. Cada avance no era solo un éxito profesional. Era una declaración rotunda dentro de mí, no soy un inútil. Me mantendré firme por mi cuenta. Trabajé incansablemente no por la fama, sino para demostrar a Paul, a mi madrastra, a Dylan y a mí mismo que merezco existir, ser amado, ser respetado. A los 28 años, me encontraba en una posición que nadie en mi antigua familia podría haber imaginado. Me convertí en el director ejecutivo de una importante empresa donde mis decisiones moldeaban toda una industria. Cada éxito era un martillazo que destrozaba los insultos de mi pasado, pero también un recordatorio de que este viaje no se trataba solo de ganar. Se trataba de encontrarme a mí mismo. Sin embargo, en el fondo, todavía llevaba la sombra del niño que se acurrucaba en una casa fría, aferrándose a la foto de su madre en busca de calor. Pensé que había dejado atrás el pasado. Pero un día, el destino me llevó de vuelta a donde todo comenzó. En un viaje de negocios, me encontré conduciendo por el antiguo barrio, las calles estrechas, los árboles nudosos y la casa que una vez contuvo todo mi mundo. No había planeado detenerme, pero una figura familiar me hizo reducir la velocidad. Era la vecina de hace años, la que solía darme a escondidas un trozo de pan cuando mi madrastra me hacía limpiar el patio todo el día sin comer. Me reconoció al instante, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «Jace, ¿eres tú? Dios mío, has cambiado tanto». Me llevó a un pequeño café de la esquina, su voz bajó mientras relataba lo que le había sucedido a la familia que me crió. Después de echarme,
Paul y mi madrastra pensaron que vivirían cómodamente, libres de la espina en su costado. Ese era yo. Pero la vida, como un veredicto severo, les hizo pagar por su crueldad. Paul, ahora viejo y frágil, no podía mantener un trabajo estable. Años de depender del poder y el favoritismo lo habían dejado lento y anticuado. Las deudas se acumularon, obligándolo a vender activos, desde el coche del que una vez se jactó hasta la costosa decoración que adornaba su hogar. Mi madrastra, acostumbrada a una vida de lujo, no pudo hacer frente a la pobreza. Empezó a culpar a Paul, sus discusiones resonaban en la noche hasta que finalmente se fue, abandonándolo a él y a Dylan en una casa que ahora no era más que un cascarón vacío. En cuanto a Dylan, el hermano una vez malcriado sin medida, ahora era una sombra de sí mismo. La vecina suspiró mientras hablaba de él. A ese chico lo mimaron demasiado. Nunca aprendió a valerse por sí mismo. Abandonó la escuela, no podía mantener un trabajo. Ahora se aferra a su padre, pero Paul ya está destrozado. La casa, una vez llena de risas e iluminada con fiestas jactanciosas, era ahora una ruina desmoronada. No le quedaba vida, como si la crueldad de sus habitantes le hubiera drenado el alma. Al escucharla, me quedé helado, sintiendo que el tiempo retrocedía. Los recuerdos de mi infancia volvieron a inundarme, las comidas en las que me daban sobras, las miradas despectivas de mi madrastra, las noches que me acurruqué bajo la lluvia después de que me dejaran fuera. Recordé la voz gélida de Paul. Siempre eres un inútil. Una fría satisfacción parpadeó dentro de mí como una pequeña llama en la oscuridad. Lo están pagando, pensé. Pagando por su propia crueldad. Me habían visto como un inútil, me habían echado de sus vidas, y ahora lo habían perdido todo. No solo su riqueza, sino el orgullo que habían puesto en Dylan. Sin embargo, en el fondo, una aguda punzada de dolor se agitó. Después de todo, esa casa fue una vez mi hogar. Fue donde mi madre me abrazó, susurrando que yo era su orgullo. Fue donde esperé, aunque fuera solo una vez, que Paul me mirara con amor. Ese dolor no era debilidad. Era un recordatorio de que todavía era humano, todavía llevaba recuerdos que nunca podrían borrarse. Me quedé allí, bajo la sombra de un viejo árbol, mirando el cascarón hueco de una casa. Mi corazón pesado. Me alejé, mis ojos oscureciéndose, un pensamiento frío surgiendo dentro de mí. Si tanto me despreciaban, les mostraré lo que se siente al perderlo todo. No era una venganza ciega, sino una resolución tranquila. Viviría mejor, más fuerte. Para demostrar que no solo sobreviví. Los superé. Superé a los fantasmas de mi pasado. Subí a mi coche, pisé el acelerador y dejé atrás los viejos árboles y el barrio. Con el paso de los días, me sumergí en el trabajo, dirigiendo la empresa con una energía casi febril. Largas reuniones, contratos millonarios, apretones de manos con gente poderosa. Todo ello era mi forma de demostrar que no era el niño abandonado de mi pasado. Pero cuando volvía a mi lujoso apartamento, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y el silencio se instalaba, me encontraba cara a cara con el mismo Jace, todavía con preguntas sin respuesta. Sabía la verdad sobre Dennis y su amor por mi madre, pero aún faltaba una pieza. ¿Por qué Paul había sido tan cruel conmigo? ¿Qué le hizo verme como una espina en su costado? Una tarde, después de un día agotador, visité a Dennis. Su cuidada casa suburbana me parecía menos extraña ahora. Me senté frente a él en la cálida habitación, la chimenea proyectando una suave luz sobre su rostro curtido. Le conté sobre el antiguo barrio, lo que la vecina había compartido y la caída de la familia que me crió. Las palabras brotaron, no porque buscara compasión, sino porque necesitaba orientación para seguir adelante. No sé qué hacer con el pasado, dije, con voz baja. He tenido éxito, he demostrado que no soy un inútil. Pero cada vez que pienso en ellos Paul, mi madrastra, Dylan siento una ira que no se desvanece. Quiero cerrar ese capítulo, pero no sé por dónde empezar. Dennis me miró, con sus ojos amables pero profundos, como si reflejaran años de arrepentimiento. Habló en voz baja, pero con peso. Tienes todo el derecho a odiarlo, Jace. Lo que te hizo a ti, a tu madre, no se perdona fácilmente. Pero también tienes derecho a la verdad. La única persona que todavía guarda recuerdos de tu madre es él. A veces, para cerrar el pasado,
tienes que enfrentarlo una última vez. No para perdonar, sino para liberarte. Su consejo fue como una piedra que cae en el lago tranquilo de mi corazón, enviando ondas hacia afuera. De vuelta en mi espacioso apartamento, yacía en mi amplia cama, incapaz de dormir. Las palabras de Denis resonaban, mezclándose con los recuerdos de mi madre. Su dulce sonrisa, su frágil mano sosteniendo la mía por última vez. Pensé en Paul, su mirada fría, los insultos grabados en mi mente. ¿Debería volver, enfrentarlo y buscar las respuestas finales, o debería dejar que el pasado descansara como una cicatriz curada que aún deja marca? Durante noches, luché con ese pensamiento. A veces quería dejarlo ir, dejar a Paul y a esa familia en su ruina. Pero una parte de mí anhelaba la verdad, no para sanar, sino para comprender. Quería saber por qué me trató con tanta crueldad. ¿Por qué mi dulce madre me confió a un hombre que nunca me amó? Finalmente, decidí volver. No para perdonar ni reconciliarme, sino para escuchar la verdad enterrada. Para poder seguir adelante sin mirar atrás. Conduje hasta el antiguo barrio en una tarde sombría, y el cielo gris amenazaba con tragarse toda la luz. La casa parecía aún más desolada ahora. Me paré en la puerta, con los puños cerrados, respirando hondo antes de llamar. Paul abrió la puerta, envejecido y cansado, con los ojos hundidos llenos de amargura. Al verme, sus labios se crisparon en una mezcla de sorpresa y vergüenza velada. «Jace», murmuró con su voz, «¿qué haces aquí de vuelta?» Entré sin responder. La habitación estaba despojada, con solo una vieja mesa de madera y unas pocas sillas desvencijadas. Se habían ido las costosas decoraciones, la animada charla de fiestas pasadas. Me senté frente a él, sintiendo que me enfrentaba a un fantasma de mi pasado. Después de un momento de silencio, habló, su voz baja y desprovista de su antigua arrogancia. «Nunca fuiste mi hijo. Te crié solo por una promesa a tu madre antes de que muriera. Me rogó que te cuidara hasta que crecieras. Pero para mí, solo eras una carga, una espina en mi costado. Mantuve a Denis alejado porque no quería que nadie más tuviera un reclamo en esta casa excepto yo. Cuando creciste, ya no tenía razón para retenerte». Sus palabras fueron una cuchilla fría, afilada pero no sorprendente. Me quedé quieto por un momento, los recuerdos de la frágil mano de mi madre pasando ante mí, como si estuviera en algún lugar de esta habitación, mirándome con sus dulces ojos. Recordé su voz, débil pero resuelta. «Jace, tienes que ser fuerte». Apreté los puños, miré directamente a Paul y hablé con calma pero con frialdad. «Creíste que controlabas mi infancia. Te equivocaste. Tú mismo te convertiste en el fracaso. Crecí no gracias a ti, sino superando todo lo que hiciste. Cada vez que me llamaste inútil, cada vez que me echaste, encontré la manera de levantarme. Y ahora lo has perdido todo. No por mí, sino por tu propia crueldad». La habitación quedó en silencio. Paul bajó la cabeza, sus manos temblorosas descansando sobre la mesa, incapaz de pronunciar una palabra. En sus ojos, vi un vacío, como si se diera cuenta de que se había destruido a sí mismo. Me levanté, me di la vuelta y me fui, llevando la verdad final con una feroz resolución. Había cerrado las heridas de mi pasado. No perdonando, sino enfrentando y dejando ir. El tiempo siguió su curso, y me lancé a la rutina diaria, gestionando la empresa con reuniones incesantes, contratos millonarios e interminables viajes de negocios. Pero no importaba lo lejos que hubiera llegado, o la nueva vida que hubiera construido, el antiguo barrio y la casa persistían como una sombra en mi mente. La ira se había atenuado, pero los pensamientos de Paul, mi madrastra y Dylan todavía traían una punzada amarga a mi corazón. Un día, me llegó una noticia a través de un amigo cercano que todavía mantenía lazos con el antiguo barrio. La casa, que una vez fue mi hogar pero también el infierno de mi infancia, estaba a la venta. Paul, ahora viejo y destrozado, ya no podía aferrarse a ella. La deuda había devorado todo aquello de lo que una vez se enorgulleció, y la casa era su último activo restante. Me senté en silencio en mi oficina, contemplando la reluciente ciudad, mi mano tocando inconscientemente la foto enmarcada de mi madre sobre el escritorio. Un pensamiento agudo y claro me golpeó. Esta era mi oportunidad de cerrar el pasado, no con palabras, sino con acción. No me mostré.
No quería que Paul ni nadie supiera que yo estaba detrás de esto. Le pedí a mi amigo Mark, que había sido testigo de mi viaje desde los días en que vagaba con una vieja maleta, que comprara la casa a su nombre. ¿Estás seguro, Jace?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Estoy seguro, respondí, tranquilo pero resuelto. Esto no es venganza. Es mi manera de recuperar lo que creyeron que me habían robado. Mark asintió, y el trato procedió en silencio. Se firmaron los papeles, se transfirió el dinero y la casa cambió de manos. Solo cuando la transacción se completó, decidí rebelarme. En una tarde sombría, conduje hasta el antiguo barrio como si fuera mi confrontación final con la verdad. La casa se cernía ante mí, cubierta de maleza. La puerta principal descolgada, las paredes que una vez resonaron con la risa de Dylan ahora silenciosas, como un cadáver sin alma. Empujé la puerta para abrirla, las bisagras crujiendo como un saludo del pasado. Paul estaba allí, desplomado en la vieja silla de madera, su figura envejecida y cansada irradiando agotamiento. Se sentaba solo, con los ojos nublados por la amargura, como si el tiempo y el destino lo hubieran olvidado. Cuando entré, levantó la vista, atónito. Le tomó un momento reconocerme. ¿Tú, qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte de mí?, preguntó, con la voz ronca, una mezcla de pánico y veneno, como si mi presencia fuera un recordatorio de su fracaso. No respondí de inmediato. Coloqué una pila de documentos de compra sobre la mesa, cada página nítida con un claro sello rojo. Esta casa tiene un nuevo dueño, dije, mi voz lenta, tranquila, pero afilada como una cuchilla. El nuevo dueño soy yo. Paul se quedó helado. Sus manos temblorosas hojearon los papeles, sus ojos vacíos, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Me miró a mí, luego a los documentos, y de nuevo a mí como si buscara una señal de que esto era una broma. Pero no lo era. La verdad yacía ante él. El chico al que había expulsado, llamado inútil, era ahora el propietario legal de esta casa. Me quedé allí, escaneando la habitación, sus paredes, sus marcos de madera gastados, donde mi infancia había sido enterrada. Lo miré directamente y continué, mi voz baja pero penetrante. Una vez quisiste borrarme de tu vida. Ahora mira, esta casa, estos recuerdos y el poder que usaste para controlarme, ahora me pertenecen a mí. Paul se hundió en su silla, sus hombros cayendo como si se le hubiera agotado la última pizca de fuerza. No dijo nada más, solo miró al suelo, con los ojos vacíos como un hombre derrotado por sus propias decisiones. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás una figura vieja y solitaria en una casa que ya no le pertenecía. Al salir, Dylan apareció de la nada. Corrió hacia mí, desaliñado, con los ojos rojos e hinchados. Me detuve, mirándolo, al hermano una vez mimado, una vez el centro de toda la atención. Ahora se paraba ante mí, despojado de orgullo. Lo tienes todo, dijo Dylan, su voz quebrándose con una mezcla de lágrimas y amargura. ¿Por qué no me dejas una forma de vivir? Sus palabras fueron como una flecha, pero no me conmovieron. Lo miré a los ojos y respondí, tranquilo pero firme, nadie te entrega una forma de vivir, Dylan. Tienes que encontrarla tú mismo. Algo que nunca has hecho. Luego me alejé sin mirar atrás. En el umbral, me detuve, respirando hondo. El cielo todavía estaba gris, pero por dentro sentí una paz desconocida, como si finalmente hubiera cerrado un círculo de tragedia. En el umbral, me detuve, respirando hondo. El cielo todavía estaba gris, pero la ira dentro de mí se había desvanecido. En su lugar había una extraña serenidad, como si finalmente hubiera cerrado un círculo trágico. La casa detrás de mí, una vez una prisión de soledad y vergüenza, ahora me pertenecía. No como un trofeo, sino como un punto final a los años en que fui considerado un inútil. Caminé por la vieja calle, dejando atrás las paredes agrietadas, los recuerdos dolorosos y las sombras desvanecidas de Paul y Dylan, ahora meros fantasmas en mi vida. No miré atrás. Ya no lo necesitaba. En los días que siguieron, volví a mi ajetreada vida. Pero algo era diferente. Ya no trabajaba para escapar del pasado o para demostrar mi valía a quienes me habían despreciado. La fugaz satisfacción de ver a Paul humillado, con la cabeza inclinada en desgracia, duró solo un momento. Lo que persistió fue una sensación de alivio,
como si me hubiera quitado un peso que había presionado mis hombros durante años. No les debía nada. Ni a Paul, ni a mi madrastra, ni a Dylan. Y, lo que es más importante, ya no me debía a mí mismo una disculpa por haberme sentido alguna vez un inútil. Una mañana temprano, decidí hacer algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Llamé a Dennis, el hombre de cabello canoso y ojos cargados de arrepentimiento. «Papá, quiero visitar a mamá», dije, mi voz baja pero firme. Él no hizo preguntas, solo respondió, «Iré contigo». Sostenía el marco de la foto de mi madre, el que Paul había destrozado una vez, ahora cuidadosamente reparado, su nuevo cristal reluciente pero conservando aún su dulce sonrisa. Fuimos en coche al cementerio donde descansaba, un lugar que había visitado de niño, escabulléndome a su tumba para susurrar palabras que nadie más oía. El cementerio estaba en silencio, con solo el sonido del viento susurrando entre los árboles y nuestros pasos en el camino de piedra. Me arrodillé ante la tumba de mi madre, colocando el marco de la foto en la lápida, mis dedos trazando su sonrisa desvanecida. Dennis se quedó a mi lado, en silencio, pero sentí el calor de su presencia. Miré las letras grabadas de su nombre y los recuerdos volvieron a inundarme. Noches en que me abrazaba fuerte, susurrando, «Eres mi orgullo». Respiré hondo, mi voz temblorosa pero clara. «Mamá, sobreviví. Encontré a papá y lo logré». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no llevaban dolor. Eran lágrimas de liberación, de un niño que finalmente había encontrado la luz después de años de oscuridad. Dennis me puso una mano en el hombro en silencio, sin decir nada, pero sus ojos brillaban de orgullo mezclado con remordimiento. Sabía que todavía sentía culpa por no protegerme. Pero en ese momento, no necesitaba disculpas. Su presencia, la foto de mi madre y la verdad revelada fueron suficientes para hacerme sentir que ya no estaba solo. De pie ante su tumba, me di cuenta de algo profundo. La verdadera familia no proviene de la sangre o la obligación, sino del amor y la elección. Mi madre eligió amarme, aunque solo tuvo unos pocos años conmigo. Dennis eligió no rendirse a pesar de haber sido apartado de mi vida. Y yo elegí levantarme, no por venganza, sino para vivir una vida que valiera la pena vivir por ella, por él y por mí mismo. De vuelta en la ciudad, entré en mi oficina donde las paredes de cristal reflejaban luces deslumbrantes. Salí al balcón del rascacielos, contemplando la brillante ciudad debajo. Sus bulliciosas calles y sus imponentes edificios contando una historia de vida incesante. Sabía que había recorrido un círculo doloroso para llegar a este punto. Del niño acurrucado en una casa fría al hombre de pie en un vasto mundo. Las palabras de Dennis resonaban en mi mente. Nunca fuiste abandonado. Siempre fuiste amado. Esas palabras simples y poderosas fueron como una brisa que dispersó las últimas nubes en mi corazón. Mi historia no terminó con un grito de venganza o la emoción de ver a otros fracasar. Terminó con una luz tranquila. La luz de alguien que había salido de la oscuridad, se había encontrado a sí mismo y había comenzado de nuevo. Me quedé en el balcón, respirando hondo, sintiendo la fresca brisa de la tarde. Ya no era el niño abandonado. Era Haze Stone, un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo a pesar de todo. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.